ciudadana en el Congreso, lo mismo, pero que sean parte, por ejemplo, de la rendición de cuentas. Nosotros ya no nos estamos discutiendo si hay que hacer o no cuentas participativas. Hay que hacer, nosotros tenemos que hacer esta rendición de cuentas y en este caso estamos fortaleciendo la participación que tiene la ciudadanía. Educar a la sociedad civil, por ejemplo, con lenguajes comprensibles respecto de lo técnico que puede resultar un proceso legislativo, también nos va a permitir que ellos puedan opinar con mayor facilidad. Y como último resultado y eje, el fortalecimiento de la inclusión en los ámbitos de la participación ciudadana. En este caso, capacitar a la sociedad civil en el uso de los distintos mecanismos de participación que tenemos con el Congreso y descentralizar territorialmente la participación. En esto me detengo y voy terminando. Creo que es clave que, y lo decía una de nuestras colegas también en esta cuarta mesa que me tocó moderar, que entendamos que la tecnología es una gran herramienta que hay que tratar de utilizarla para lograr la mayor participación ciudadana en nuestro proceso legislativo. Pero en nuestros países aún hay espacios donde esa tecnología o no ha logrado llegar o está solamente, ¿cierto?, limitada o para algunos grupos sociales. Y en ese caso también es tarea de nosotros que vayamos consultando, incluso presencialmente, a organizaciones que están presentes en esos territorios, pero lo que no puede ocurrir es que alguien que quiera participar quede fuera por que no llegue la herramienta u otras herramientas como en este caso la tecnología. Así que un reglamento de participación ciudadana, una metodología, un documento, normas claras dentro de nuestro Congreso es lo que nos va a permitir seguir adelante en la mayor participación de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada de Chile, Paulina Núñez, y damos la palabra a la diputada Welsi Vázquez de Honduras. Muy buenos días a todos, buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes. Yo les quiero contar un poco porque me han dicho que tengo muy poco tiempo y como periodista me gusta hablar mucho, pero ahorita no puedo. Quiero decirles y darles a conocer cómo nosotros en Honduras hemos trabajado principalmente con la sociedad civil. Hemos hecho una comisión dentro del Congreso Nacional, somos 128 diputados en el Congreso, somos un país de 8 millones de hondureños. Y formamos hace poco, el periodo pasado, una comisión que se llama Comisión de Sociedad Civil. Integrada en el Congreso Nacional, somos el enlace en el Congreso Nacional con la sociedad civil. ¿Qué hace la sociedad civil, por ejemplo, con nosotros en el Congreso Nacional? Todas las leyes importantes que tienen que ver, todas las leyes importantes que tienen que ver con el tema de corrupción, transparencia, todos esos temas, la sociedad civil está con nosotros ahí trabajando. Hemos puesto una oficina dentro del Congreso Nacional para que ellos se sientan incluidos en todos los temas importantes del país y hemos trabajado muy bien con ellos. El periodo pasado, esta es mi tercera reelección, el periodo pasado fui la presidenta de esta Comisión de Sociedad Civil, trabajamos muy bien en temas con ellos, por ejemplo en la ley del Tribunal Superior de Cuentas, hemos trabajado también en leyes como la Ley de Acceso a la Información y también hemos trabajado en varios mecanismos importantes para la participación ciudadana. El caso del Congreso Nacional no es solo darle participación a la sociedad civil, sino darle la participación a aquel ciudadano que está allá en el pueblo, en la aldea, en el caserío, en la ciudad. A esas personas les damos realmente la participación. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos aprobado varios mecanismos en el Congreso Nacional. Uno tiene que ver con el referéndum, otro con el plebiscito, cabildos abiertos y también incluir más al ciudadano. Con 3,000 personas que hagan una firma y que pongan una ley en el Congreso Nacional, ya está incluyendo nosotros todos los temas importantes. Les quiero decir que el Congreso Nacional de Honduras tiene un compromiso principalmente con el tema de sociedad civil. Nos ha funcionado mucho
haber hecho una comisión en el Congreso Nacional que orgullosamente la hemos presidido y que actualmente nos han apoyado en todos los temas importantes del país. Se sienten incluidos, han estado vinculados en el tema de transparencia y por supuesto en la rendición de cuentas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a la diputada de Honduras, Welsi Vázquez, y damos la palabra al congresista Mauricio Mulder de Perú, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Muy buenos días a todos los colegas parlamentarios de América, reiterándoles la bienvenida aquí a nuestro país y aquí a la sede del Congreso de la República, sobre todo en este hemiciclo que representó por muchos años al Senado de la República, institución que todavía no hemos reconstruido y que está en debate. Me toca señalar como tercer vicepresidente algunos de los lineamientos básicos que estamos haciendo a efectos de mejorar todos los mecanismos de interconexión con la sociedad. Estamos también, déjenme decirles entre paréntesis, en una permanente discusión también sobre la definición de lo que es sociedad civil, que es una de las palabras más escuchadas en estas intervenciones hoy día en la mañana. No creemos en una visión en la que se diga sociedad civil es todo aquel que no es funcionario público. Creemos que hay distintas maneras de entender lo que es la sociedad civil. Creemos que en la sociedad civil hay sectores organizados, hay sectores sindicales, gremios empresariales, sectores estudiantiles, etcétera, que tienen una organización o una dinámica específica y que no son lo mismo que, por ejemplo, un estudio de abogados, o como hablaba la senadora canadiense, un representante de una empresa, el lobbies. O sea, aquel que viene a una oficina representando un lobby no es, en nuestra discusión política, lo mismo que, por ejemplo, escuchar a una federación de estudiantes o a un sindicato. De manera que todavía ahí hay una discusión. Pero es evidente que la manera en la que nosotros tenemos que desenvolvernos es abriendo el trabajo que nos corresponde, porque quienes nos han puesto acá son ciudadanos de carne y hueso y que tienen además la responsabilidad de ser ciudadanos que deciden el futuro en un país democrático y que por lo tanto su voto hace responsables a aquellas personas que asumiendo la representación como es la nuestra, debemos rendirles cuentas como corresponde. Antes que nada hay que señalar que para una discusión sustantiva en este tema es necesario, y no lo he escuchado de parte de muchos de los colegas, determinar que el acceso al Internet debe ser un derecho humano. Ya Naciones Unidas desde el año 2003 está preocupada en ver que Internet no sea un negocio. Internet es un derecho humano. Es un derecho de toda persona y los sectores más desfavorecidos en cada una de nuestras sociedades no tienen todavía los accesos al conocimiento que Internet da, porque es todavía parte de negocios de empresas privadas que son las que vehiculizan a través de los medios, que son los medios de soporte digital, el acceso a Internet. Una de las primeras cosas que nosotros estamos planteando es que el Estado deba promover el acceso a Internet y que en toda entidad pública todo ciudadano pueda interconectarse. Aquí en el Congreso ya estamos por implementar en los próximos 15 días la posibilidad de que cualquier ciudadano que se acerque a la Plaza Bolívar o a un perímetro de 200 metros de este Congreso pueda tener conectividad directa a Internet en cualquiera de los soportes digitales que pueda haber. Ese es un primer elemento sustantivo que hace que el Congreso sirva para... Y todas las instituciones del Estado deberían hacer lo mismo. Sin embargo, los lobbies, como se ha hablado ya en otra oportunidad, determinan que aquellas empresas que son las que venden este servicio se opongan a que el Estado pueda justamente hacer que su acceso a Internet sea derivado a todas las personas. En segundo lugar, también debe ser una obligación del Estado el establecer la red dorsal que permita el acceso a todas las personas. En nuestro país, que es un país que tiene una geografía sumamente complicada, con altas montañas que hacen muy difícil llegar de un lugar a otro,
que tiene más de 70.000 pueblos que están entre los 50 y los 150 habitantes, pero que en distancia de línea recta pueden estar separados a 2 o 3 kilómetros, pero que por ser justamente una geografía tan complicada, uno tiene que bajar de 3.000 metros de altura de un pueblo para ir al otro pueblo que está al frente a otros 3.000 metros de altura, y se demora 2 días de viaje. Entonces, la única manera de poder hacer que todo ese sector pueda tener acceso directo a la información es a través de una red dorsal que les lleve la televisión, la radio y el Internet. El Internet acorta las distancias y el Internet incluso evita el desplazamiento de las personas. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos en este hemiciclo, el 90% de los que estamos acá escuchamos y vemos nuestro celular al mismo tiempo. Y estamos viendo en el celular los mensajes de Twitter o los de WhatsApp que nos están mandando o las noticias que están produciéndose y al mismo tiempo escuchando al orador. Entonces, esa forma de acceso que tenemos es la que debemos multiplicar para que ya todo ciudadano lo pueda hacer. Estamos ante una revolución digital. Es inevitable que esto pase siempre por esta revolución. Eso ha generado también, déjenme decirles como otro paréntesis, un debate adicional a raíz de un proyecto de ley en el que algunos hemos presentado, prohibiendo que el Estado gaste dinero en publicitarse a sí mismo los actos que hace y poner ese dinero en empresas privadas, cuando el Estado lo puede hacer perfectamente a través de Internet o de los medios estatales que posee, los canales de televisión y de radio. Hay también una prueba que los parlamentarios peruanos vamos a iniciar, que es el papel cero. Se va a empezar a trabajar en el Congreso de la República sin papel. Todos los proyectos de ley, todas las discusiones que se tengan se van a hacer ahora a través de tablets o a través del soporte que el parlamentario considere que está más adecuado a su trabajo. Este tipo de tablets, como el iPod o las tablets de Samsung, son las que van a servir para ese tipo de circunstancias, no solamente para eliminar el costo del papel, sino por el hecho mismo de que el papel, con el transcurrir de los años, va a terminar siendo obsoleto, en la medida en que es perjudicial para la sostenibilidad ambiental la producción tan enorme de papel que tenemos en nuestros países. Como función, se ha señalado también que parte del trabajo de transparencia que le corresponde a los parlamentarios se suscitó a partir del momento en que se creó que una semana de cada mes el parlamentario tenía que estar al lado de su circunscripción y de todos los organismos que lo representan. Eso es lo que se llama la semana de representación, que en el fondo es lo que sustituye a los periodos de receso que tiene un parlamento, que lo que busca es acercar al parlamentario con la población. Los parlamentos que se encierran en sí mismos son parlamentos que se terminan alejando de la población y justamente llevan al debate de considerar de que los parlamentarios no representan en realidad a la sociedad civil y la sociedad civil no se siente representada por los parlamentarios. En la medida en que el parlamentario se sienta parte de un cenáculo, evidentemente eso es así, pero los parlamentarios sí representamos a la sociedad civil, siempre y cuando también sepamos que en el trabajo constante y permanente debemos tener un vehículo constante de información y de acceso a lo que la sociedad civil nos reclama. Entonces los parlamentarios defendemos intereses de sectores de la sociedad civil y los defendemos frente a los demás parlamentarios, y ahí es donde surge el debate político, porque obviamente nunca hay unanimidades en todas estas cosas. Creemos también que es importante que los mecanismos de transparencia estén alrededor del código de ética de los parlamentarios. Aquí en el Perú tenemos un código de ética desde el año 2004. A partir de eso han habido muchos casos en los que los parlamentarios han sufrido sanciones, han sufrido incluso expulsiones del Congreso en estos 15 años o 16 años. Y es un debate permanente alrededor de lo que el parlamentario se obliga a hacer dentro del código de ética, en función no solamente de representación, sino también en función de un mecanismo adecuado de cohabitación entre parlamentarios. Pero es evidente que, por ejemplo, uno de los elementos que necesitamos desarrollar es uno de los artículos de ese código de ética que dice
que cuando el parlamentario tenga una vinculación especial o un interés directo en cualquier tema que se esté debatiendo, ese parlamentario tiene la obligación de explicitarlo. Si se está discutiendo un tema relativo a la ganadería y el parlamentario es ganadero, tiene la obligación de decir que se va a beneficiar con ese proyecto de ley. Algunos están sugiriendo de que debería impedírsele el voto. Eso ya será otra discusión. Pero por lo menos los demás parlamentarios sabremos que cuando un parlamentario tiene una opinión específica sobre un tema y tiene un interés, su posición queda en ese sentido explicitada. Eso para evitar lo que en algunos países sigue siendo un mecanismo normal de acceso, que es el de los lobbies, y que en nuestro país debe ser, al contrario, cada vez disminuido al máximo. Los lobbies son justamente las formas que tienen algunos sectores de la sociedad civil para presionar a determinados parlamentarios en función de determinados intereses, por lo general económicos. Y cuando por eso entonces la discusión del tema de la sociedad civil nos debe llevar a precisiones mucho más firmes, es que una persona que representa un estudio de abogados y viene a un parlamentario a tratar de inducirlo a que vote en favor de una ley que va a beneficiar a un cliente de ese abogado, eso para nosotros no es transparencia, sino es simplemente supeditar intereses oscuros alrededor del interés general. Y entonces, frente a ese tipo de temas, creemos que se debe disminuir al máximo la posibilidad de que el parlamentario pueda ser presionado por lobistas que defienden intereses específicos y no defienden intereses generales. Entonces, la explicitación del papel del parlamentario es en ese sentido fundamental para que su declaración de intereses pueda ser conocida por todos los ciudadanos. Este es un parlamento, estimados colegas, que está abierto permanentemente. La prensa tiene acceso a todos los ambientes, o diríamos a casi todos los ambientes del Parlamento. Y los parlamentarios tienen acceso a los periodistas, y los periodistas tienen acceso a los parlamentarios en los corredores del Parlamento para todo tipo de declaraciones y todo tipo de esclarecimientos. Creemos que eso debe multiplicarse y creemos que esa es una simbiosis fundamental. No sucede con los otros poderes del Estado. El acceso de la prensa a un ministro o a un juez de la Corte Suprema a veces es casi imposible, pero el del parlamentario sí. Y entonces, por la misma razón, también el parlamentario está sujeto a mayor crítica y a mayor seguimiento por parte de quienes no votaron por él o son de otro partido. Porque también en eso hay que tener la consideración de que los parlamentarios o los congresos no somos entidades únicas, somos entidades especiales. En nuestro Parlamento existen 130 parlamentarios, 7 grupos políticos, y dentro de los grupos políticos hay incluso a veces diferencias. Y entonces cada uno representa lo que es su biografía, su posición o la de su partido, pero la representación colectiva es una representación mucho más complicada porque no somos entes homogéneos, somos entes que nos multiplicamos dentro del debate político. De manera que estas pinceladas creo que pueden servir para que nuestros demás colegas parlamentarios de los distintos parlamentos de América Latina, basados en los instrumentos democráticos que los han llevado a representarlos, puedan conocer de los esfuerzos que estamos haciendo en nuestro Parlamento para convertirlo en un instrumento mucho más cercano a la población. El día de hoy ha salido una encuesta, y está aquí el presidente del Congreso, en la que se señala que hay una aceptación de 30% del Congreso de la República, que es un estándar bastante alto para un país en donde evidentemente siempre hay bastante escepticismo con respecto a la política, como en todos los países del mundo. Y estamos además en medio de la enorme ola tsunami del lavajato, y obviamente hay bastante posición contraria, pero una aceptación para un Congreso como el nuestro, que tiene tantas vertientes y tantas discusiones, de 30%, también es algo que merece ponerse en relieve. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos al congresista Mauricio Mulder de Perú. Invitamos a la representación de Surinam,
en este momento. Ellos son 3 los parlamentarios que van a hacer su exposición. La miembro de la Asamblea Nacional, Jennifer Simmons, presidenta de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de Parlaméricas. El miembro de la Asamblea Nacional, Diyoties Yayernak. Y el miembro de la Asamblea Nacional, Mohamed Ansat Aboel. Disculpen la pronunciación. Simmons. Good afternoon. Buenas tardes. Thank you. Gracias. Yes. In Suriname, En Surinam, our constitution nuestra states that the National declaración Assembly dice que la Asamblea Nacional expresses the sovereign expresa will la of the voluntad people of Suriname soberana del and pueblo de highest Surinam organ of the y state. es el órgano más alto del Estado. Because the Esto political power debido in a que el Suriname, poder político de according to our Surinam, de constitution, acuerdo a nuestra in fact, Constitución, always stays with the people. debe representar la This, voluntad of del pueblo. course, Esto, por It's supuesto, easily written down, es más but to fácil achieve decir que this for the hacer, Parliament and to pero fulfill the lograr duty este deber to the del fullest is not Parlamento an a easy máximo task. It has no not es been tarea easy. fácil y de hecho no lo ha And in sido. 2010, En el año the 2010, National Assembly la started Asamblea with a formal General project to comenzó improve our con un work and our proyecto para institution in mejorar order nuestro to live trabajo up en to our nuestra Constitution. institución, en We cumplimiento de started nuestra this Constitución. process Comenzamos este even before we proceso ever heard of the term incluso open parliament. antes de empezar de escuchar el have to término emphasize Parlamento that abierto. what we're going to Debo present here enfatizar and que what lo we que vamos did a in Suriname, presentar y lo que hicimos the en whole Surinam, process todo has ese been going proceso forward ha estado relatively avanzando successfully relativamente because of con political éxito consensus debido across al the aisle. consenso político. We, Nosotros, all of the parliamentarians, todos los 51, parlamentarios, que opposition somos and coalition, 51, wanted, indeed, to create a more queríamos crear representative, more un accountable, more professional parliament that would Parlamento be más also open to profesional, más citizens. responsable, Both sides abierto a of the los House have ciudadanos. supported the Ambos process, regardless ambas of the many partidos hemos differences that apoyado are el always proceso part of the sin political importar world. las diferencias que siempre son We parte de la started in arena política. 2010 with the Comenzamos en el establishment 2010 of con el a physical space establecimiento for de un citizens and espacio press in the físico para Parliament los building. ciudadanos en el And in the edificio del period of Parlamento. En el 2010 to periodo 2015, 2010-2015 we worked on this formal trabajamos project en un that we proyecto started, formal que and I empezamos. worked with a deputy Trabajé speaker con that was el member diputado of que the fue opposition. parte de la oposición But también. where it came to Pero improving the Parliament, ambos estábamos we had no problem con deseo to de work mejorar el with one another Parlamento y no tuvimos whatsoever. ningún problema en trabajar juntos para este fin. It is very important Es muy for politicians importante of para los every country to políticos de find todo ways to país work encontrar together on maneras de very important trabajar issues, juntos even en if there are big asuntos differences of relevantes a opinion on pesar de those las other diferencias issues. de opinión en otros Really temas. save the life of a Eso country, and in realmente our puede case, salvar la vida de un it país. made it Y possible aquí, en nuestro to caso, work hizo relatively posible successfully trabajar on a process exitosamente of improving en our el parliament proceso and de making it more mejora de open. nuestro At Parlamento this para hacerlo time, más abierto. we worked on a more interactive Trabajamos website, ahora en páginas YouTube web website, más parliamentary interactivas agenda y más online, interactivas, reports páginas of en committee YouTube, meetings, reportes de las live reuniones de streaming comité, on the live web, streaming, video archives, archivos and last digitales y el año year, pasado DNR-TV, el public committee RNFE, hearings and meetings on audiencias DNR-TV, públicas del DNR is the comité, National Assembly of que es Suriname, la Asamblea and General de YouTube live Surinam, streaming summaries y of también parliamentary meetings transmisiones are en also directo available. de las What did we do in sesiones 2017? parlamentarias. Lo que hicimos en el We 2017 introduced, fue launched a presentar special y lanzar application una to aplicación enable especial citizens to para permitir a access los ciudadanos a information on tener the National acceso Assembly a la website, información en la but página web nacional de la not only Asamblea on the website, Nacional, even more
Hay mucha más información que se ha publicado a través de esta aplicación. Y en Surinam, como en muchos otros países de Sudamérica y Latinoamérica, tenemos bastante talento y la gente a veces no tiene acceso a televisión u otros medios de comunicación, pero casi en todo sitio nos falta este acceso a Internet. Esta aplicación pone la información en manos de las personas, como ya dijo nuestro orador anterior. Todo el tiempo estamos relacionados a tecnología. Es fácil para que las personas puedan tener acceso a información sobre los miembros y la agenda del Parlamento, los diferentes reportes también. Todo esto ha mejorado el acceso de las personas y de la prensa a la información en el 2017. Con esta aplicación uno puede suscribirse y recibir información. También con la aplicación del colega que va a presentar después de mí. En el 2017 también ya trabajábamos con estudiantes y niños, pero dimos un paso más en el 2018 y comenzamos con campañas de alcance. Es decir, que nuestro departamento de comunicación iba hacia los colegios y trabajaba directamente con los niños con un juego que lanzamos en el 2017. Para adolescentes. Con este juego ellos tienen una mejor idea y mayor información de cómo funciona nuestra democracia. En el 2018 también empezamos con el rastreamiento o el monitoreo del Parlamento con leyes específicas para que ellos puedan publicar todos sus documentos relevantes y también recibir una presentación de los demás miembros del Congreso, exponer sus posiciones sobre un tema en particular. Ahora hay una muestra del Departamento de Comunicación en las escuelas, trabajando con los niños y jugando el juego para tratar de educar a las nuevas generaciones en la democracia participatoria que queremos alcanzar en Surinam. Quisiéramos compartir un video. Creo que nunca han visto a personas divirtiéndose tanto haciendo una información legislativa como esta, porque este juego es un juego que todos ya hemos jugado como niños y hemos tenido la experiencia de que a los niños les ha encantado. Ellos han aprendido algo, pero siguen jugando.
Y estamos en camino de desarrollar más de este tipo de juegos. Ahora quisiera invitar a mi colega Amzed Abdul para presentarles el último desarrollo donde les damos acceso a los ciudadanos a todos los documentos y a todo el proceso de legislación y cómo pueden tener acceso a estos. Amzed, por favor. Queridos colegas, buenas tardes. Para mí es un honor y un privilegio hablar en esta reunión. Me gustaría agradecer a la organización por la cálida bienvenida y, por supuesto, a Perú. Realmente estoy disfrutando mucho mi estadía aquí. La comida es buenísima. Gracias. Después de haber escuchado las palabras de la representante, puedo añadir muy poco. Creo que hemos hecho bastante progreso, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en Surinam. Es experiencia mía que hemos enfrentado desafíos difíciles y no hay con instituciones de... Creo que hemos hecho mucho para poder cambiar instituciones débiles que teníamos antes. Para poder ser más abiertos al público, la Asamblea Nacional trata de compartir toda la información posible con el público. Para eso es muy importante que el público conozca qué trabajo está haciendo en Parlamento y haciendo cada paso de preparación de legislación. Todo esto se comparte paso a paso con el público. La pregunta es, ¿qué es lo nuevo? Para poder compartir y involucrar más al público, en nuestro trabajo parlamentario hemos empezado recientemente a hacer lo siguiente. Tengo acá una presentación corta para compartir. Primero, sí, la legislación que se ha preparado para la plenaria ahora se publica en la página web de la Asamblea Nacional. El público llega a ver qué legislación, en qué legislación